Bienvenidos. Este es Dr. Timothy Emmerich with Harvest Evangelistic Association. Una vez más, vamos a estudiar la palabra de Dios juntos. Si pueden, por favor, ir a agarrar sus Biblias. Y también queremos decir que, por favor, si pueden suscribir al canal, sería muy bien para ayudar nosotros. Tenemos aproximadamente como 149 videos. Con este va a ser 150, con casi 200 personas que han escrito en el canal. En nuestro canal que tenemos en LinkedIn, tenemos más de 27,000 personas que están viendo los videos, ¿ok? Estamos diciendo también a ustedes que están viendo los videos ahí, que también pueden matricular en el canal, sería muy bien, una gran ayuda, ¿ok? Nosotros vamos a estudiar el tema esta noche, muy importante, sanación, un tema resuelto para siempre. Sanación, un tema resuelto para siempre. Es muy importante que nosotros entendamos la palabra de Dios. Este va a cambiar la teología de muchas personas, como uno piensa sobre sanación divina, y hay demasiada gente por falta de conocimiento o por escuchando doctrina falsa, o quizás siempre en sus iglesias o el liderazgo donde ellos están asistiendo, ellos mismos no están enseñando la palabra de Dios. ¿Okay? Pero hay muchas personas, como yo he agarrado todos mis estudios de fe por el Kenneth Hagin Ministries, donde yo gradué en 1980. Tengo mucha experiencia porque acepté a Cristo Jesús en 1972. Fui ordenado en 76. Gradué de Life Bible College temprano, al mismo tiempo que fui ordenado por las asambleas. Y terminé mis estudios en Kenneth Hagin Bible Institute durante el mismo tiempo, y fui adelante para sacar una segunda licenciatura, 2 maestrías en mi doctorado en psicología. Digo todo esto porque tengo mucha experiencia en lo sagrado y en lo secular, trabajando con personas. Y la persona más difícil, en mi opinión, no es el borracho en una cantina, sino una persona religiosa que piensan que ya saben todo, pero realmente nunca han estudiado la palabra de Dios profundamente. Y si eso describe a usted y necesitas estudiar la palabra de Dios, tenemos un instituto bíblico donde usted puede estudiar la palabra de Dios con nosotros, salir con su diploma de 2 años, y si sigues ministrando y quieres seguir ministrando, como tenemos hombres y personas adentro y afuera de la prisión que están tomando el instituto, estamos para en agosto ordenar o no ordenar para dar la licencia a un muchacho, Roberto, que está trabajando por nosotros ahí. Es un preso, pero preso pastor, y está haciendo un excelente trabajo. Y necesitamos su apoyo también, su ayuda, para que podamos enviar los estudios gratis, correo, imprimir y todo eso, porque ese es un costo muy difícil a veces para nosotros, para enviar las cosas. Ok. Sanación, un tema resuelto para siempre. Una de las preguntas más importantes que hacen los creyentes hoy en día no es si Dios puede sanar. Ellos saben y están dispuestos a aceptar que Dios sana. Es siempre la voluntad de Dios para sanar, pues saberlo con seguridad. Porque hay personas que saben que Dios puede sanar, pero no están seguros que Dios quiere sanar. ¿Okay? Cuando queremos entender la voluntad de Dios sobre un tema, acudimos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es demasiado importante
ayudando a nosotros de conocer la mente de Dios, la voluntad de Dios, ver cómo Cristo enfrentó varias diferentes situaciones, personas regulares y personas religiosas, ¿verdad? Y como digo, lo más difícil para Cristo eran las personas religiosas en ese tiempo, los judíos, los fariseos, que estaban contradiciendo todo lo que decía el Señor porque tenían celos y no querían perder su lugar en el judaísmo. Okay. La Biblia dice que la curación es la voluntad de Dios. La Biblia también nos dice, para siempre, oh Señor, permanece los cielos y tu palabra. En Salmo 119, 89. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras de Jesús no pasarán. Lucas 21, 33. La sanidad es un tema resuelto para siempre porque la palabra de Dios está establecida para siempre. Ahora, quiero decir que no estamos contra la medicina o doctores, ¿ok? Pero Dios nos ha dado la inteligencia, doctores y lo demás para avanzar medicina y curación de personas. Pero lo mejor, en vez de gastar todo ese dinero y tiempo en doctores y medicinas, es recibir tu sanidad así directamente de Dios, confiando en lo que dice su palabra. Tenemos que recordar que Dios se encargó de la enfermedad y el pecado del hombre en la cruz de Calvario. Dios dijo muy claro en Colosenses 1, 13 y 14 que nos ha quitado de las tinieblas, el reino de las tinieblas de Satanás. Nacimos de nuevo y Dios nos puso en el reino de nuestro Señor Jesucristo. En el reino de Satanás existe todo pecado y enfermedad. La enfermedad y tragedias y todo eso no es la culpa de Dios. Dice en 2 Corintios 4:4 que Dios de este mundo es Satanás. Estamos en el mundo, pero no somos parte del mundo. Estamos en Dios y tenemos que utilizar lo que Dios nos ha dado para vivir una vida victoriosa. Pero tristemente hay muchas personas que quieren vivir como víctimas, siempre llorando, quejando, ¿verdad? Buscando, ¿verdad? Que alguien puede tener lástima por ellos, en vez que aceptar la responsabilidad que ellos tienen y acudir a la palabra de Dios y tomar la palabra de Dios, ¿verdad? Como debe que ser y vivir una vida victoriosa. La mayoría de nosotros entendemos que Dios abordó el problema del pecado de la humanidad enviando a su Hijo Jesús para hacer su sacrificio. No hay personas, ¿verdad? Normalmente cristianos que ellos entienden y aceptan que Jesús es la respuesta, fue la respuesta del Padre para salvar la raza humana. Dice en Juan 3:16, por tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, y todo aquel que en él cree no se pierda, mas tiene vida eterna. Ahora, salvación a través del Calvario fue establecida, ya está hecha. Solamente personas tienen que aceptarlo. Cuando una persona acepta a Cristo, Cristo no va a ser sacrificado otra vez, como algunas religiones dicen, ¿verdad? Cuando llegan a comulgar, como dicen, que el pan y vino que se conviertan literalmente en el cuerpo de Cristo y ellos piensan que están comiendo Cristo. Pues eso es ridículo. ¿Cómo vas a comer tu Dios? Si tú comer Dios, entonces eres más grande que Dios. Pero fue una memoria que Cristo dejó a su iglesia para hacer. Pero otra vez, hay personas que no discutan sobre la obra de Cristo en Calvario de salvación. El problema es que no entienden que en el medio de salvación, Cristo nos rescató de la enfermedad, de las plagas, de todas esas cosas, porque no es la voluntad de Dios que pasamos esas cosas. En Isaías 53:5 dice, Él
herido fue por nuestros transgresores, molido por nuestras iniquidades. En 1 de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados sobre su cuerpo, en su cuerpo sobre el madero. Okay. So, nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que Dios en su amor sabía que la solución de Cristo Jesús para la raza humana es la cruz del Calvario, fue la cruz del Calvario. Y tienes que recordar también que Dios no cambia. Dios no es caprichudo como mucha gente, un día sí, otro día no. Dios ama, su amor es para eternidad. Y Dios quiere que nosotros podamos aceptar y entender que nuestro carácter, del carácter del Padre es amor. Y Él quiere ayudar, pero hay muchas personas que piensan que Dios es un viejo en el cielo con un garrote esperando para castigar, y no es así. Nuestro Padre eterno nos ama y nos quiere rescatar, y nos ha rescatado de las tinieblas de Satanás por medio de la cruz del Calvario. El problema es que no queremos creer, porque estamos sido contaminados con doctrina falsa. Y por la flojera, porque no queremos estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos. Por eso hacemos estos estudios, para que uno pueda entender lo que dice la palabra de Dios. Por eso digo, agarran su Biblia, pasen las escrituras conmigo, para que puedan entender qué es la palabra de Dios. Dice, lo vamos a leer todos los llamados, dice en Isaías, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios, abatido. Pero el herido fue por nuestras transgresiones, molida por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Con sus llagas nosotros somos sanados. Por sus llagas nosotros fuimos sanados. También en 1 de Pedro 2:24, voy a leer todo completo, dice, el cual llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, la cruz, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivimos para la justicia, por cuya llagas vosotros fuisteis sanados. Okay. Entonces, no simplemente fue la solución para el pecado porque la ira del Padre cayó sobre Él, para no caer sobre nosotros. Cristo tomó no simplemente las consecuencias del pecado, pero todo de lo que pasó en la caída de la raza humana, también tomando la enfermedad. Y vamos a ver esto, que Cristo nunca negó una persona con fe, nunca negó una persona con fe para ser sano. Y hay varios diferentes ejemplos de eso en la palabra, simplemente tienes que estudiar. Okay. El profeta de Isaías declaró la voluntad de Dios respecto a la curación, respecto a la sanación de las almas de las personas. Por sus llagas fuimos nosotros curados. El apóstol Pablo reafirmó la voluntad de Dios con respecto a la sanidad en 1 de Pedro 2:24, por sus llagas fuiste sanados. Isaías profetizó sobre la venida de Jesús y la redención, pero Pedro fue testigo de lo que ocurrió y según lo descrito, lo que fue descrito por Isaías. Estuvo presente cuando los soldados romanos pusieron esos azotes en la espalda de Jesús y lo colgaron en la cruz del monte en Calvario. Okay. Nosotros tenemos que recordar que estamos tomando testigos verdaderos, la historia verdadera de lo que pasó con Cristo y los testigos. Y por eso sigue la iglesia hoy en día, porque siempre ha sido testigos que cuando Cristo murió y se fue al infierno y los soldados fueron a la tumba a buscarlo, no estaba ahí. La roca, un ángel quitó la roca, Cristo resucitó, solamente podían ver su ropa, su túnica, y Él no estaba ahí. ¿Por qué? Porque Él resucitó.
y llevó al lugar santísimo su sangre y lo presentó al Padre para sellar el Nuevo Testamento y sentó porque su obra estaba completa, su obra estaba terminada, y él declaró a la iglesia, tú y yo, si eres cristiano, de ir y predicar, poner las manos sobre los enfermos, liberar a las personas de demonios en su nombre. Y él va a confirmar su palabra con milagros y prodigios. Pero muy poca la iglesia hacen eso. La mayor parte de la iglesia tienen pena, temor de compartir la palabra de Dios. Pena, temor. Pueden hablar y ver muchas cosas de la maldad y lo demás, pero tienen temor y pena de hablar porque gente lo va a rechazar. Pueden rechazar a Cristo, claro que van a... Si puedo describir a ustedes cuántas veces nosotros hemos sido rechazados, simplemente atacados verbalmente con mentiras y lo demás, predicando la palabra de fe, vas a estar sorprendidos. Y gente sigue levantando falsas acusaciones y lo demás. ¿Por qué? Porque el diablo usa a esa gente para tratar de manchar la reputación y el carácter de los siervos de Dios. Ok. Ahora, la contraparte del Nuevo Testamento de Isaías 53:5 es Mateo 8, 16 y 17. Ok, vamos a leerlo. Mateo 8, 16 y 17. Y quiero que entiendan que en esta enseñanza está en el sitio de web, y lo puedes ver en cualquier idioma que usted habla. Tenemos gente de Alemania, de Francia, Italia, Filipinas, África, diferentes personas que están viendo las enseñanzas en el sitio de web. Tenemos un traductor ahí que cambia todo esto en cualquier idioma que uno habla. Centroamérica, Sudamérica, México, tenemos muchas personas que están utilizando eso, y gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Ok? Cuando llegó la tarde, trajeron a Jesús muchos endemoniados. Mateo 8, 16 y 17. Y él expulsó los espíritus con su palabra y sanó todos los enfermos. Con su palabra, hablando. Expulsó los demonios y sanó la gente. Cristo dijo, yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre. Cuando vemos Cristo en la palabra de Dios, cuando hemos visto sus ejemplos, él estaba actuando exactamente como el Padre quería que él podía llevar su ministerio. Y dice, para que se cumpliera que fue dicho por Isaías, diciendo, él mismo tomó nuestras enfermedades y desnudó nuestras enfermedades y pecados. Okay. A sanar a los enfermos en su ministerio terrenal, Jesús estaba cumpliendo la profecía de Isaías. Él dijo, entrando en el templo, este día la profecía fue cumplida en tu oído, o escuchando lo que yo estuve predicando. Dice, por sus llagas nosotros fuimos curados antes de ir a la cruz para obtener legalmente la redención para nosotros. Tienes que recordar, fue un contrato. El Padre dio todo dominio de la tierra a Adán y Eva. Cuando ellos pecaran, doblaran su rodilla a Satanás, cuando desobedecieran al Padre y entregaban el título y el dominio de la tierra a Satanás. Por eso en 2 Corintios 4:4 dice que Satanás es el rey de este mundo. Fue un tratamiento o trato legal. Y Cristo legalmente tenía, ¿verdad?, que terminar ese contacto con su propia sangre. Ok. Amigo, la sanidad uno de los beneficios de nuestra redención. Okay. Dice en Gálatas capítulo 3 que nosotros fuimos redimidos, comprados, libres de la maldición de la ley. Porque el que peca muere. Entonces, en el sacrificio de Cristo Jesús, uno cuando entrega su vida a Él, nace de nuevo.
no tiene que tener de la muerte espiritual. Cuando uno entrega su vida a Cristo, redimido de la maldición de la ley de desobediencia a Dios Padre, uno es sano. Y por eso la sanidad divina está tan importante. Y podamos clamar eso y recuerda la manera que usted cree en la palabra o contra la palabra. Es la manera que vas a hablar. Y la manera que vas a hablar es la manera que vas a vivir. Y tenemos que recordar que por nuestras palabras somos justificados adelante de Dios o condenados rechazando a Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cada vez que nosotros negamos algo tan vital de la redención de Cristo Jesús, en lo que pasó en la cruz de Calvario, estamos diciendo dos cosas. Que número uno, no creemos lo que está escrito en la palabra de Dios, llamando Padre, el Padre y su palabra mentira. Y número dos, rechazando y diciendo que era en efecto inútil todo lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz de Calvario. Okay. Él curó todas las enfermedades. Leen Salmos. Vemos nuevamente la curación de uno de los beneficios de nuestra redención. Salmos 103, 2 y 3. Bendice alma mía al Señor y no olvida todos sus beneficios. El que perdona tus iniquidades y sana todas tus enfermedades. El que perdona tus iniquidades y sana todas tus enfermedades. ¿Cuál es la clave entonces? Fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo llega la fe? Escuchando la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios. La fe viene por oír y oír y oír y oír la palabra de Dios. Los videos puedes poner y escuchar los mismos videos 2, 3, 4, 5 veces, pasarlos a otras personas. Porque cada vez que oyes la palabra de Dios, va a crecer tu fe. Pero muchas personas quieren la televisión y noticias y otras cosas, novelas o lo que sea. Invertir todo su tiempo en eso. Pero el momento que empiezan a estudiar la palabra, y quieren dormir. ¿Por qué? Porque su corazón está lejos de Dios. Y solamente llaman a Dios cuando hay emergencia. Yo me recuerdo cuando había terremotos o cosas grandes que ha pasado, gente corre a las iglesias. Pero después que pasa eso, ya empiezan a alejar y no ponen Jesucristo en su bolsa y ya se van. Y tristemente viven vidas fracasadas, tormentadas. ¿Por qué? Porque no están poniendo a Dios primero, no están poniendo su palabra primero. Está poniendo un montón de diferentes cosas. Y ni quieren ayudar, no quieren dar, no quieren hacer nada. Y la religión es una cosa que realmente es todo que es para ellos, la religión. Pero no es una vida en abundancia. Dios nos ha llamado a vivir una vida en abundancia. La enfermedad, teniendo enfermedad o viviendo con alcoholismo o drogadicción o diferentes cosas sexuales, lo que sea, teniendo varias relaciones sexuales, lo que ellos piensan que es la vida, pero cuando salen muriendo, entonces claman a Dios. Pero Dios quiere que puedas vivir una vida en victoria poniendo en acción su palabra. Pero mucha gente, porque somos rebeldes, somos necios, nadie me va a decir cómo yo voy a vivir. Ok, entonces muérete en tu angustia. No escuchas, apaga el video. No tomas el tiempo. Yo no estoy tratando de hacer tu vida miserable. Tú mismo por ser rebelde no vas a vivir una vida en abundancia. Como dice la palabra de Dios, Él sanó todas nuestras enfermedades, jaquecas, problemas del estómago, artritis, cáncer, depresión, resentimiento, todas enfermedades, el COVID, toda esa basura.
No puedes imaginar la presión que pusieran sobre nosotros para simplemente tomar la vacuna. ¡No! En el nombre de Cristo Jesús dije, no. Es contra la sangre de Cristo, contra la palabra de Dios. Yo no voy a infectarme con una enfermedad que viene del diablo. ¡No! ¿O te vamos a correr? Pues córreme. Pero no lo voy a hacer. No sigues amenazando. Cumple tu palabra. Y continuamente estaban atacando. Oh, debes que tener cuidado. No estás preocupando por el resto de la gente porque vas a ser contaminado y vas a contaminar. ¡No! Ninguna plaga va a llegar a nuestras casas. Y el COVID fue una plaga por el diablo, no por Dios. Por el diablo, cáncer, no por Dios. Todo que viene de maldad viene del diablo. Pero la promesa en Romanos dice que Él nos ha vino para liberar del poder de las tinieblas. ¿Y cómo? Cuando nosotros creemos la palabra de Dios, tomamos la palabra de Dios, confesamos la palabra de Dios y caminamos la victoria que Cristo nos ha dado. Pero hay mucha gente que quiere vivir como víctima. Pues yo no sé, yo no quiero ofender gente. Estás ofendiendo a Dios. Olvida a la gente. Estás ofendiendo a Dios diciendo que es mentiroso, que su palabra y la sangre de Cristo preciosa no sirve. Además, ¿estás abajo la sangre de Cristo? ¿O estás jugando la religión? Cristo no vino para traer una religión, sino el poder de Dios por su palabra, por sus acciones. Y Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y como Cristo pagó todo, está pagado en el pasado, en el presente y en el futuro. ¿Qué pasó con Jesús? Ahora bien, ¿qué pasa con Jesús, quien consumó nuestra redención en su muerte, y su resurrección? Jesús vino a la tierra para hacer la voluntad del Padre y dijo en Juan 14, 19, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Natán dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Él dijo, he estado contigo tanto tiempo que no entiendes. Cuando has visto a mí, has visto al Padre. Entonces, cada vez que hemos visto en la palabra de Dios, Cristo actuando, estaba haciendo la voluntad del Padre. Y cuando tú dices que la enfermedad que tú tienes es un castigo de Dios, es una mentira del diablo, estás echando la culpa a Dios por algo que no es de Él, que no viene de Él, simplemente porque no quieres estudiar la palabra de Dios. No puedes entender cuánta gente me ha llegado. Ay, pastor, que yo estoy sufriendo esto por la gloria de Dios. Oren por mí. Pues, ¿por qué voy a orar si estás sufriendo por la gloria de Dios? Vamos a orar que Dios te da más. Ay, no. Bueno, tú estás sufriendo esto por la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, ¿no quieres más de la voluntad de Dios? Y se van. Y no, eres muy duro. No, yo no soy duro. Simplemente estoy tratando de abrir sus ojos para que puedan entender que toda maldad y pecado viene del diablo, no de Dios. Si nosotros somos malos y no queremos ninguna maldición para nuestros hijos, nietos, familiares, ¿cuánto más el Padre que mandó su Hijo unigénito de morir por nosotros quiere rescatar y rescató a nosotros en la cruz de Calvario? Dice en Lucas 5, 2 y 13, y aconteció, y está llegando Jesús a la ciudad, he aquí un hombre lleno de lepra, el cual viendo Jesús se postró sobre su rostro y le rogó, diciendo, Señor, si quieres, tú me puedes limpiar, tú puedes limpiarme. Cristo dijo, mira lo que Cristo dijo, quiero. Otra vez, no tienes que rogar a Dios y, ay Señor, y hacer 20,000 ayunos y caminar sobre sus rodillas. Dios no está sordo ni está ciego. Y el momento que te acerques a Dios en fe,
Porque sin fe es imposible adorar a Dios, recibir algo de Dios. ¿Y cómo viene la fe? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios trae fe. Y cada vez que te metes en la palabra de Dios, estás aumentando tu espíritu, renovando la mente. Y Cristo dijo, sí quiero. Y dijo, sé limpio. Y al momento la lepra se quitó. Y no fue simplemente una manchita. Él estaba cubierto de lepra. Él estaba muriendo en los últimos momentos de su vida. Y fue limpio completamente. Yo he tenido gente muriendo y estando a sus lados. Y han guardado rencor y resentimiento en sus corazones. Y ellos dicen, oren por mí. No puedo orar por sanación, no puedo orar por esas cosas porque no quieres perdonar. Y el que no perdona aquí, Dios no va a perdonar allá. Marcos 11:25, no ves que me estoy duro, no. Eso que dice la palabra de Dios. Si no perdonas, Dios no perdona. Y hay muchas personas que dicen, no quiero, no puedo, no quiero, y se mueren. ¿Dónde van? No sé. Yo no soy el juez, yo no tengo la llave del cielo, pero en el momento que te mueres, llegas cara a cara con Dios. Y ahí vas a dar cuenta. Ahí vas a dar cuenta delante de Él. Y si tu nombre está escrito en el libro de la vida, vas a pasar. Si no, por rebelde, por necio, un ángel te va a agarrar por pescuezo y te va a echar al infierno. ¿Es la voluntad de Dios? No. Es tu voluntad de no obedecer al Señor, de no doblar tu rodilla, pedir perdón para que Dios te pueda sanar espiritualmente y físicamente. La pregunta es, no si Dios puede sanar. Gente dice sí. Mucha gente dice, no sé si Dios quiere sanar. Y acabamos de leer una escritura que creo Cristo mismo dijo al hombre de lepra, sí, quiero. Otra vez, por eso la palabra de Dios es tan importante, de estudiar la palabra de Dios. Otro ejemplo que el centurión, ¿verdad? Que tenía su siervo enfermo en la casa y encontró a Cristo en el camino y dijo, Señor, mi siervo que ha sido muy fiel está enfermo. Necesita sanación. Y Cristo dijo, ok, ahí voy. Él dijo, no tienes que entrar en mi casa, solamente di la palabra y yo sé que él va a ser sanado. Cristo se maravilló, dijo, no he visto un fe tan grande en todo Israel, porque reconoció la palabra de Dios hablando con él. Lo que nosotros estamos estudiando es la palabra escrita, logos. Pero cuando hablas la palabra de Dios es rema. Y cada vez que hablas la palabra de Dios, estás trayendo el reino de Dios en cualquier situación. Otro ejemplo, una mujer que tenía un flujo de sangre por 12 años. ¿Te imaginas? 12 años. Y fue con muchos doctores y nadie puede hacer nada. Escuchó de Jesús. Y Jesús estaba en una aldea. Y ella, no sé cómo, porque la Biblia no explica, pero ella llegó ahí arrastrándose. Y ella dijo en sí mismo, solamente, porque escuchó Jesús, solamente necesito tocar su bata y voy a ser sano. Y extendió la mano y tocó la ropa de Jesús por abajo, porque él estaba en el piso ella. Y en ese mismo momento su flujo se paró y fue sanada. Y Cristo dijo, ¿quién me tocó? Porque había cientos de personas alrededor de él, Señor, y orando y gritando y tratando de tocarle lo que sea. Y dijo, yo sé que el poder salió de mí. Y los apóstoles dijeron, pues, ¿qué estás hablando? Hay tanta gente que están alrededor de ti y tú estás diciendo, ¿quién? Entonces la señora dijo, yo fui. Ella dijo, hija, tu fe te ha sanado.
hija, tu fe te ha sanado. No la fe de Jesús, no dijo mi fe, no la fe de los apóstoles, no dijo los apóstoles aquí, no fue la fe de ella. ¿Por qué? Ella escuchó, habló y tocó. Si quieres ver Dios trabajando en tu vida, medita en su palabra, creer su palabra, hablar su palabra y actuar, porque la fe sin acción está muerta. La fe sin acción está muerta. Y tienes que recordar que tienes que mover. Yo me acuerdo una vez yo tenía muchos mareos y no podía. Y yo estuve confesando y hablando la palabra de Dios. Y después de desayuno le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Amor, yo voy a acostarme porque no me siento bien y me está dando vuelta. Entonces en la cama yo estoy diciendo, yo creo en tu palabra, confieso tu palabra. Y el Espíritu Santo en ese momento me dijo, si tú crees mi palabra y tú crees que estás sanado, ¿por qué a las 10 de la mañana estás en la cama? Levántate y vete afuera a ayudar a tu esposa de limpiar el patio y hacer tu ejercicio. La fe sin acción está muerta. Yo estuve creyendo y confesando, pero no estuve actuando. Mi esposa hace unos días estaba pasando un dolor muy fuerte en su quijada aquí de muela. Muy fuerte, 3-4 días. Y entonces ella tomó unas pastillas y se quitó un ratito y llegó fuerte otra vez. Entonces ella dijo, ¿sabes qué, viejo? Ya no voy a tomar pastillas, voy a tomar la palabra de Dios. Y oré sobre ella en ese momento porque ya estaba lista. Declaramos la palabra de Dios, paró de tomar esa medicina y fue sanada. El dolor se fue y no ha regresado. ¿Ves? Fe sin acción está muerta. Okay. Por eso nosotros tenemos que entender que Cristo está dispuesto. Él te quiere sanar, pero sin fe es imposible. ¿Cómo viene la fe? Viene para la fe por oír la palabra de Dios, por confesar la palabra de Dios, por actuar en la palabra de Dios. Muy importante. Muy importante. La mayoría de los cristianos no tienen problemas de ver que Jesús sanó. Pero ellos piensan que tienen que rogar porque está ciego y sordo. Y tienen que ayunar. Y tienen que hacer muchas cosas para ser sanado. Para ver si puede convencer este viejo en el cielo con un garrote de tener misericordia de ellos. Qué erróneo de pensar así. Cristo es amor. Él te ama. Él te quiere ver sano. Él ha venido para dar a nosotros una vida en abundancia. Cáncer no es una vida en abundancia. Problemas de corazón no es una vida en abundancia. Diálisis no es una vida en abundancia. Resentimiento, odio, corajes, renegando, no es una vida en abundancia. Fuimos rescatados por la cruz de Calvario. Dios nos ha puesto en el reino de su amado Hijo. Tenemos poder sobre el pecado, sobre el demonio que dicen Romanos. No tienes que vivir como víctima. Si tú estás escuchando esta enseñanza, en el nombre de Jesús, arrepiéntate, híncate, pide perdón, invite a Jesús en tu corazón para que puedas nacer de nuevo. Si eres cristiano y estás sufriendo de algo, te invito a orar conmigo, pensar, hablar y actuar en la palabra de Dios para que puedas ser sano. Vamos a orar. Padre Santo, hay varias personas que están viendo este video, esta enseñanza, Señor. Y Señor, tú has tenido misericordia de ellos simplemente de usar esta forma de comunicación para que gente pueda escuchar la palabra de Dios. Y Señor, nosotros sabemos, Señor, que la mejor manera de recibir la sanación viene de ti. Nos ha dado doctores y medicinas, los demás, pero la mejor manera es recibir directamente de ti, Padre. Señor, oro por mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús que están caminando en duda, porque lo que no es de fe es pecado. Y si tú has dicho que esta enfermedad o lo que sea que estás sufriendo ha venido de Cristo, arrepiéntate, pide perdón.
Pide perdón al Señor por mentir, o llamar esta situación que viene de Dios cuando no viene de Dios. Arrepiéntate. Y cuando hagas eso y empieces a aplicar la fe que Dios te ha dado, dice en Romanos 5, cada uno de nosotros tener la medida de fe, pero tienes que aumentar tu fe, estudiando la palabra de Dios, hablando la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, aumentar tu fe para recibir todo lo que necesitas de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, una vez más, muchísimas gracias por tomar este tiempo conmigo. No soy duro, no es que no tengo misericordia, es que me enfada de ver el pueblo de Dios sufriendo cuando la respuesta está ahí. No seas víctima. Si eres en Cristo Jesús, eres más que vencedor. Piensa como vencedor, habla como vencedor y actúa como vencedor. Quiero oír de usted, quiero oír sus testimonios. Dios ha sanado mucha gente durante esta enseñanza que han extendido su fe a Cristo. Quiero oír tus testimonios. Una vez más, este es el Dr. Timothy Emmerich. Puedes encontrar esta enseñanza en harvestevangelistic.association.com en tu idioma. No le hace cuál es tu idioma. Puedes enviarlo a amigos alrededor del mundo y lo van a poder escuchar y ver esta enseñanza en su propio idioma. Que Dios te bendiga grandemente y por favor, si puedes suscribir a este canal, matricular en el canal, sería muy bien para nosotros. Que Dios te bendiga grandemente. Bye bye.